Bienvenidos sean todos ustedes a este podcast. El día de hoy yo quiero presentarle a una persona muy especial para mí, quien me ha enseñado prácticamente todo lo que yo sé en mi vida, mi guía, mi héroe y mi padre, William Jiménez. Dios te bendiga, hijo. Muchísimas gracias por la introducción. Amén. Sionpa, cuéntame de ti. De mí, ¿qué puedo decir? Nada, abogado de ejercicio por más de 30 años, inversor en los mercados financieros de hace unos 12, 15 años, más o menos, oriundo de La Vega, específicamente de Pontón, orgullosamente campesino. Y nada, quisiéramos compartir con todos nuestros seguidores todas las informaciones que durante estos años de ejercicio y como inversor he ido adquiriendo y nada, quisiéramos compartirlo porque lo que por gracia se recibe, por gracia debe darse. ¿De dónde se te ocurrió a ti? Dije que tú querías un podcast. Explícame eso. Bueno, tú me dijiste que yo estaba muy viejo para hacer un podcast, que eso es para jóvenes. Así es. Yo entendí que no, tenía años en esto. Finalmente yo mismo me convencí, te convencí a ti de que la edad no es un óbice para uno emprender cualquier cosa que uno quiera. Y máxime cuando es una labor tan loable, por así decirlo, que es enseñar algo que tú sabes a terceros, enseñar sin interés económico. Entonces tú sabes que yo soy persistente y Así nada, es. aquí estamos. Tú eres abogado de profesión y como que las finanzas y el derecho no van muy de acorde, no van como muy de la mano. Entonces, dame una explicación y esa combinación de abogado con la finanza. Mira, si bien es cierto que no van muy de la mano las finanzas con el derecho, no es menos cierto que las finanzas personales son parte de nuestro día a día y viven con nosotros siempre. En ese sentido, tú tienes obligatoriamente que utilizar las finanzas desde que te acuestas hasta que te levantas, hasta tu transcurso de todo el día. Pero además de eso, sin uno darse cuenta, nuestros padres nos enseñaban conceptos modernos como nunca gastes más de lo que tú ingresas, diciéndote uno tiene que arroparse hasta donde la sábana le den. Nuestros padres y nuestros abuelos nos enseñaban un principio que hoy conocemos como ahorro, que decían que hay que guardar pan para mayo. En el caso de papá siempre decía que uno tenía que tener un puerquito, una gallina o cualquier animal ahí para si se presentaba una emergencia venderlo, si había que llevar a alguien al médico. Y ahí te estaban hablando exactamente de ese fondo de emergencia que uno debe tener. Cuando decían que tú no vivías fuera, no podía vivir fuera de tus posibilidades. Por ejemplo, mamá Ramona decía siempre, el que puede y el que no puede, no puede. O decía otra frase muy coloquial como el que no tiene fusí se rastrilla el fui, que los que son de mi edad y un poco más de mi edad entenderán perfectamente lo que estoy diciendo, aunque pueda parecer un poco soez. En fin, nuestros padres nos enseñaban finanzas y nuestros abuelos desde que nacíamos hasta que seguíamos creciendo. En ese sentido, las finanzas y los consejos financieros y esa educación financiera viene de nuestros padres, para bien o para mal, desde que nacemos. Porque cuando a un niño le comienzan a decir el que nace barrigón no le vale faja, el que nace petropajo del cielo le caen lo que sé yo qué, el que nace pa clavo del cielo le caen los martillos, comienzan a limitarlo de alguna manera y realmente no existe el límite. El límite te lo pones tú. ¿Cuál fue tu primera inversión? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cómo recuerdas tú tu primera inversión? Mira, si tú le hicieras esa pregunta a cualquier persona que se la haga, lo vas a poner a pensar por un buen rato. ¿Cuál fue mi primera inversión? Mira, desde pequeño, en el caso mío, mi papá siempre nos regalaba, cuando una puerca paría, nosotros teníamos una posilga y teníamos una tarea. Por ejemplo, yo atendía, yo limpiaba la posilga con Nanito, Robert le cortaba el bleo o la suelda, Jerónimo hacía otra cosa y cada uno de nosotros tenía una misión dentro de ese oficio. Y papá
siempre nos daba un puerquito cuando una puerca paría, pero lamentablemente cuando el puerquito crecía, papá lo vendía y ya no había puerquito. Y se Pero hubo quedaba una con el vez, dinero, papá, se seguro. quedaba con el dinero. Pero una vez, en el caso mío, sí me regaló una puerquita que yo posteriormente vendí con Robert, Jerónimo, Nanito, Juan Pablo y los demás. Hizo lo mismo. A mami siempre le daba un becerrito. El becerrito se convertía en una vaca y él la vendía. Y mami no veía esos recursos nunca, pero en algunas ocasiones decía, sí, eso es tuyo y lo vendía. Bueno, pues ese dinero, cuando a mí me lo entregaban, ese dinero generalmente yo lo prestaba. Primero lo ahorraba, lo metí en la famosa alcancía Muy y bien. posteriormente se lo prestaba a uno que otro amigos que me daban un poco de interés y ahí yo comenzaba a reinvertir ese dinero. Con el dinerito que me daban de esa puerca, después compraba una puerca preñada y en fin, era todo un éxito. Así comencé yo a invertir desde que tengo uso de razón. Muy, muy interesante. Una pregunta. ¿Cuál fue tu primera inversión en los mercados bursátiles de República Dominicana? Mira, a raíz de la publicación de la ley 1900, la ley que rige los mercados de valores, inmediatamente yo siempre he sido un apasionado y un inquieto con el tema de las finanzas. A partir de la publicación de esa ley, inmediatamente yo me acerqué a un puesto de bolsa, aperturé mi cuenta y en ese momento mi primera inversión fue una inversión considerable porque en ese momento me habían pagado unos honorarios profesionales que realmente no tenía planificado en qué gastar ese dinero. Inmediatamente lo invertí y así comencé en los mercados financieros, por así decirlo, porque posteriormente también comencé a operar en el mercado americano, pero prima fase, aquí en el mercado, esa fue mi primera inversión. Excelente, muy interesante. Tú sabes que en el mercado de la República Dominicana, en el financiero y de inversión, hay muchos tipos de inversiones. ¿Cuál tú dirías que es la inversión que a ti más te gusta? Mira, a mí no hay una inversión como tal que me guste mucho. Yo hago todo tipo de inversión. Sin embargo, las inversiones que tú haces a través del Ministerio de Hacienda o del Banco Central son inversiones primero que te dan certitud de pago. Primero, tú aquí no estás comprando un título de un tercero que tú no conoces o de un tercero que puede tener un default o un tipo de cosa. No, tú te vas directo al Banco Central, a las letras o los títulos que ellos emiten o al Ministerio de Hacienda, que bien pueden ser bonos en dólares o en pesos. Y esas son las inversiones que más me gustan. Y dentro de esas inversiones, obviamente las emisiones que hace el Ministerio de Hacienda, porque son emisiones que de conformidad con la ley 253-12 están exentas de pago de impuestos, de todo tipo de pago de impuestos. Es decir, que es un dinero que te entra free, que te entra libre y que tú puedes disponer perfectamente de él. Muy interesante. Una pregunta muy importante que hay muchas personas que se la preguntan en nuestro país y es, tú sabes que hay muchas personas que se han dedicado a hablar del riesgo país. ¿Consideras tú que hay riesgo país en República Dominicana? ¿Es inseguro? ¿Es seguro invertir en República Dominicana? ¿Cuál es tu opinión al respecto? República Dominicana es uno de los países más seguros en el área para invertir. ¿Por qué? Por ejemplo, ayer veía yo las noticias y en Bolivia había una huelga y estaban entorpeciendo el tránsito y eso, porque había problemas con la economía, pero uno de los mayores problemas era que los empresarios y el público en general no encontraba dólares. ¿Por qué no encontraban dólares para hacer sus operaciones? Porque el Banco Central boliviano se había quedado sin reservas. Nosotros tenemos actualmente más de 15.000 millones de dólares en reserva. Wow. Nosotros tenemos un país que tiene una economía sólida, un sistema bancario sólido. Cuando Estados Unidos te crece un 2%, cuando España tenía un crecimiento negativo, nosotros estábamos creciendo un 4%, Wow, gracias en gran increíble. parte a las políticas que ha dirigido el gobernador del Banco Central, el doctor Valdés Albizus,
que siempre yo he dicho que debería llamarse el gobernador de las Américas, así como en su momento se decía que el ingeniero Vargas Maldonado El había, canciller. nuestro canciller, debía llamarse el canciller de las Américas por el gran trabajo que había hecho en el exterior Así para es. que a los dominicanos nos suprimieran ese requisito de visado en muchísimos países, que hizo un trabajo, valga la redundancia, encomiable. Asimismo, debería declararse al gobernador del Banco Central, al señor Valdés Albizu, como gobernador de las Américas, porque ha dado cátedra. En el 2008 y en todas las crisis subsiguientes, nuestro país tuvo un crecimiento que ningún país del área lo tuvo. Riesgo país no existe ninguno. El único riesgo que tiene el país para los extranjeros, y es un riesgo latente y un riesgo que está ahí y que siempre va a existir, es que cuando vienen a República Dominicana se casan y se quedan en el país. El único riesgo que existe. Sistema político sólido. ¿En qué país has visto tú que pasadas unas elecciones sin que las autoridades correspondientes hayan dado un ganador, los oponentes llaman al presidente antes de que la Junta Central los declare ganador? Ya ellos llaman al presidente y lo felicitan. Eso solamente se ve en República Dominicana, un país maduro política y económicamente. Entre los instrumentos de renta fija y variable, ¿cuáles son los que más te gustan? Y para que por favor le expliques a las personas que nos están viendo ahora mismo, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Mira, su nombre per se lo explica. Un instrumento de renta fija es un instrumento que te paga una renta fija, que te da, por así decirlo, para que lo entiendan, unos intereses fijos. Y tú tienes esos intereses fijos que te dan la posibilidad, que es una de las ventajas de que tú tienes un cash flow y tú sabes que exactamente tal día te va a entrar tanto dinero y tú puedes disponer, tú puedes hacer cualquier tipo de compromiso, bien sea reinvertirlo, pagar una casa o pagar cualquier pasivo que tú hayas adquirido, pues tú tienes un cash flow porque esa renta fija te lo permite. La renta variable, como su nombre lo indica, es una renta que tú no tienes certitud de cuánto te van a pagar. Por ejemplo, los fondos de inversión son rentas fijas, que tú no tienes exactamente un monto. Puede que la rentabilidad de un año sea de un 9, la del año sea de un 10, la del otro año sea de un 12, un 15, un 20. En fin, no hay una correlación. Tú, por ejemplo, que opera en los mercados financieros, Así es. tú sabes que cuando uno compra acciones de Tesla, Amazon, Apple Apple, o de cualquier Google, otra empresa, sí, pues uno no tiene certitud de exactamente cuál será tu rentabilidad. así Esa es. rentabilidad tú la puedes medir cuando tú compras las acciones, cuando las vendes y tú dices, bueno, mi rentabilidad, por ejemplo, si tú liquidas tu portafolio, a final de mes tú dices, mi rentabilidad fue de un tanto por ciento. Pero la ventaja que tienen, que tiene en este caso la renta fija, que es la que a mí más me gusta, es que te da certitud de pago y máxime cuando tu pagador es, como ya dije anteriormente, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Y tengo que decir que casi todos los emisores que hay en República Dominicana que han salido, que han hecho emisiones de oferta pública, pagan religiosamente los compromisos que se adquieren. O sea que nosotros tenemos no solo un mercado financiero, bancario sólido, nosotros tenemos, aquí es un sistema generalizado que es sólido. Y además de las inversiones bursátiles, ¿en qué otra área a ti te gusta invertir? Mira, como yo te decía, yo no tengo un área específica. Yo invierto en bienes inmuebles. Nosotros, como tú conoces, tenemos rentas de renta fija, tenemos renta variable dentro del área inmobiliaria. Es decir, que no solamente nos limitamos a Booking, Airbnb, también tenemos rentas que son fijas, por lo que ya explicaba anteriormente. Cualquier negocio que a ti te pueda dar una buena rentabilidad y sobre todo que se guarde siempre ese margen de seguridad. En cualquier inversión, en cualquier negocio que usted haga, usted siempre tiene que tener un margen de seguridad por si las cosas no salen bien. ¿Por qué? Porque en la vida 2 y 2 no son 4. El Así hombre es, propone y Dios dispone. así es. Una pregunta, ¿estás tú diversificado?
Obviamente, obviamente el principio de diversificación lo aprendí de mis padres. Papá tenía una posilga. Concomitantemente con eso trabajaba como sereno. Sí. En un cuadernito tenía anotado, prestaba dinero, que por cierto casi nadie se lo pagaba. Así es, yo lo Papá era recuerdo. por así decirlo, era el banco del barrio, Así es, pero que la mayoría de sus amigos no le pagaban. Y bueno, él lo hacía con gusto. Tú tienes que lo recuerdo, diversificarte sí. necesariamente. Si puedes, diversifícate en todas las áreas posibles, siempre teniendo en cuenta que en cualquier área que usted vaya a invertir o obviamente se vaya a diversificar, usted tiene que tener conocimiento de esa área. Negocio que usted no conoce, negocio que usted no debe hacer. Otra cosa, su dinero nunca se lo dé absolutamente a nadie Muy importante. que se lo maneje. Edúquese, conozca bien el negocio y su dinero, sus fondos, sus recursos, tiene que manejarlo usted. De lo contrario, no. Hay muchos asesores, hay muchos gestores. Un asesor, como su nombre lo indica, te puede asesorar. Un gestor te puede gestionar, pero con tu directriz. Entonces, para tú poder dar una directriz, tú tienes que conocer el negocio. Y para tú conocer el negocio, tú tienes que estudiar. Base elemental, estudiar el asunto que usted quiere tratar. Muy importante, muy importante. ¿Cuál ha sido para ti la mejor y la peor inversión que tú has hecho en toda tu vida? He hecho muchas inversiones buenas, he hecho muchas inversiones malas. Siempre para tú llegar al éxito, y eso es bueno que se entienda, siempre que se llega al éxito, antes del éxito hay muchos tropiezos y muchos fracasos que Así son es, exactamente los que te dicen a ti cómo llegar al éxito. Al ciertamente. éxito no se llega en un camino recto, un camino limpio, un camino sin tropiezo. El éxito está plagado de tropiezos, de traiciones, de irregularidades, de decepciones, de desengaños y de muchísimas cosas más. Y para tú llegar al éxito, necesariamente tiene que pasar por eso. Yo te pudiese decir que mi mejor inversión han sido ustedes, mi familia, 4 hijos maravillosos, 3 varones y una hembra que Dios me ha dado. Esa es mi mejor y mi mayor inversión, de la cual me siento y siempre me voy a sentir orgulloso. Papi, tú sabes que Trump y Kiyosaki alardean mucho en las redes sociales de que ellos no pagan impuestos. Eh, ¿Crees tú que eso es correcto? ¿Crees tú que es bueno incitarle a la población a no pagar impuestos? ¿Qué opinión merece tuya al respecto? Yo siempre he dicho que esa es una irresponsabilidad mayúscula. Jamás tú pudiese, y siendo un influencer, como en efecto lo son, el Así presidente es. Trump y Robert Kiyosaki, súper conocido por su libro Padre Rico, Padre Pobre, entre otros muchísimos bestsellers que ha tenido, Así es. es una irresponsabilidad mayúscula. Los estados se mantienen precisamente de los impuestos que los ciudadanos debemos, no es que podemos, es de los ciudadanos, los impuestos que los ciudadanos debemos pagar. Así es. Esas carreteras por las que tú transitas, Claro, esos hospitales, esas escuelas que el gobierno construye precisamente con los impuestos que pagan los contribuyentes. En ese ciertamente. sentido, es una irresponsabilidad mayúscula incitar a un ciudadano a que no pague sus impuestos. Todos los ciudadanos, obviamente, y así lo establece la ley, en la proporción en que ellos reciban sus ingresos, en esa misma proporción tienen que tributar. Y te voy a decir algo más. Yo siempre he visto ese llamado de Trump y de Kiyosaki al no pago de los impuestos. Lo he visto más como un tema publicitario que otra cosa, y te explico por qué. ¿Por qué? Ellos, cuando van a hacer sus compras de ropa, de comida, de sus vehículos y eso, ellos tienen que pagar unos Claro, impuestos. sí. Ellos tienen cientos, quizás miles de empleados
que tienen que pagar impuestos. A la seguridad social, y correcto. quieras o no, ellos tienen que pagar impuestos y posiblemente son de las personas que más impuestos pagan. Claro, y eso siempre lo he visto como un tema publicitario. Ahora bien, ¿de qué pueden ellos y de seguro hacen uso? Hay un tema que se llama la optimización fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes que pagar impuestos, paga tus impuestos. Sin embargo, Correcto. la misma ley te da cierta facilidad, como que tú puedes descontarte el dinero de la educación hasta cierto monto, el dinero de la educación de tus hijos, que tú puedes descontarte ciertas cosas que van ligadas directamente a tu trabajo. Y en fin, la ley te da ciertos beneficios que la mayoría de personas no los utiliza por ignorancia, y ellos, como no son ignorantes, los utilizan. Ellos pagan impuestos. Claro, lo que ellos sí, hacen es un uso optimizado de la fiscalidad que la misma ley le permite. Claro, porque poniendo un ejemplo brevemente, Trump y Kiyosaki se caracterizan porque tienen muchas propiedades inmobiliarias y esas propiedades inmobiliarias pagan impuestos municipales. Lógico. Y al pagar impuestos municipales e impuesto a la propiedad, obvio que ellos pagan impuestos. Entre otros impuestos, Claro, pagan muchísimos impuestos. Claro, eso lo digo como el área en el que más ellos se desenvuelven, que es el área inmobiliaria, por eso lo digo. Te reitero, es un llamado irresponsable y un Así llamado es. que lo veo más publicitario que otra cosa. Los Así es. impuestos deben ser pagados siempre. ¿Qué consejo tú le das a los jóvenes de nuestro país que quieren adquirir su primera vivienda o su primer vehículo de motor? Mira, en el caso mío, te voy a contar mi experiencia. Yo tuve mi primer vehículo, un Ford Cortina, lo recuerdo como ahora, que se le iban los frenos a cada paso, y había que frenar con el de mano. De esos carros de antes, y había con que el ir freno de frenando mano. con el freno de mano. Sí. Y tuve ese carro sin mayor esfuerzo, porque ese carro me lo regaló mi papá cuando yo me gradué en la Academia Militar. Un esfuerzo muy grande de las carreras. Un gran esfuerzo que hizo, lo cual valoro y agradecido de por vida. Antes de usted o cualquier joven comprar un vehículo, comprarse su vivienda o lo que sea, trate de crear un activo que le pague ese pasivo que usted va a comprar. Un carro es un pasivo. ¿Qué es un pasivo? En palabras llanas, un pasivo es algo que te saca dinero del bolsillo, que te lo saca mientras tú estás durmiendo, porque durmiendo sin usar el carro, tú tienes que pagar seguro, tú tienes que pagar aceite, tú tienes que pagar mantenimiento, tú tienes que pagar gasolina, tú tienes que pagar todo lo propio del vehículo, tú tienes que pagar una placa para transitar, en Así fin. es. Ese es un pasivo, un carro. Entonces tú dices, bueno, voy a comprar este carro, ya lo cálculo. Bueno, este carro yo tengo que gastar semanal 1,000 pesos de gasolina. Por ejemplo, vamos a ponerlo mensual. Porque está muy cara la gasolina. Sí. Yo voy a gastar 5,000 pesos de gasolina, de placa tanto, de mantenimiento tanto, e incluso un pequeño imprevisto por si se me explota una goma, si se me daña. Entonces tú haces un cálculo y dices, bueno, los gastos totales de este vehículo aproximado al mes son de unos 25,000 pesos. Entonces, ¿qué tú haces? Tú tienes que crear un activo que te pague esos 25 o que te dé un poco más de los 25. Apertura un buen certificado de inversión. Diversifícate. Claro. Si tú tienes un trabajo de 8 a 12, búscate uno de 12 a 6. En fin, tú tienes que, si ese vehículo te va a generar unos gastos de 25,000 pesos al mes, tus activos o todo lo que tú crees alrededor de ese pasivazo, porque un carro es un señor pasivo, entonces tú lo que tienes es que crear ese activo para que te pague ese pasivo. Lo mismo aplica con la vivienda. La vivienda tiene un matiz distinto, porque la vivienda, con el dinero del encaje legal, en ocasiones hay muchas oportunidades. Sí, misma ley de fideicomiso, la 189-11, da ciertas facilidades. Ya un carro posiblemente no lo compre. Un carro te lo compra generalmente una persona, una vivienda te la compra una pareja. Claro, y en fin, la vivienda tiene una dinámica distinta. Sin embargo, aplica para todo. Usted quiere adquirir un pasivo, cree un activo, porque de lo contrario va mal.
Y por último, querido padre, ¿qué tú le aconsejas a esas personas, jóvenes, adultos, que desean tener esa anhelada libertad financiera? Mira, la libertad financiera es como un camino largo que tú tienes que recorrer. Por ejemplo, si tú te vas a Higüey, por ejemplo, a ver la Virgen de la Altagracia, tú tienes que salir de Santo Domingo, tú tienes necesariamente que pasar por Boca Chica, por Juan Dolio, por San Pedro, por Romana, en fin, hasta tú llegar a Higüey. Para tú tener libertad financiera, y cualquiera que desee tener libertad financiera necesita recorrer un gran camino, tiene que formarse, tiene que disciplinarse. Eso es clave. Si usted no tiene disciplina, usted no va a tener no solamente libertad financiera, usted no va a tener nada en la vida, porque la disciplina lo es todo. ¿Quieres tener educación financiera? Como su nombre lo dice, edúcate, lee todo lo que puedas leer, lee todo lo que puedas leer sobre finanzas, muchos tutoriales buenos de YouTube, pero sobre todo disciplínate. Si no te disciplinas, no podrás obtener ni libertad financiera ni nada. ¿Qué tú opinas de todos esos influencers que andan por las redes diciéndole a los jóvenes que no estudien, que uno se puede hacer millonario sin necesidad de estudiar? ¿Qué tú opinas de eso? Mira, mi hijo, yo te respondo casi igual que como te respondí con el tema de Kiyosaki, de Trump, de no pagar impuestos. Esos jóvenes y algunos no tan jóvenes Así que es. promueven eso son realmente unos hipócritas. Nosotros somos el cúmulo de todas las experiencias que tenemos, y la mayoría de esos jóvenes, aunque usted no lo crea, han estudiado y se han capacitado. Por ejemplo, aquí hay influencers que tienen, valga la redundancia, una influencia grande aquí en el exterior, y supuestamente no estudiaron y sí estudiaron. Eso que ellos están haciendo hoy, ellos lo estudiaron, ellos lo practicaron, ellos le dedicaron días y noches y meses y años de sueño para conseguir que esos proyectos hoy puedan andar. Hay que estudiar. Así es. Yo soy Muy un vivo importante. ejemplo. Yo soy el cúmulo de todas mis experiencias. Yo soy un vivo ejemplo de que estudiando usted puede conseguir absolutamente todo. A los jóvenes que desafortunadamente hoy en día están tan bombardeados con tanta información falsa, señores, hay que estudiar, hay que ir a la universidad. No crean esas cosas que ustedes ven en las redes sociales, donde se promete que usted se va a hacer millonario en 2 días y con mucho Ferrari, con mucho Porsche y con muchos carros de lujo. Señores, hay que estudiar. La educación es el pilar, es el fundamento de toda sociedad. Una sociedad que no está educada es una sociedad pobre y es una sociedad que de manera indefectible va al ocaso. Estudien. Eso es falso, que sin estudiar y sin comprometerse usted puede llegar a nada. Hay que estudiar. La educación, reitero, es fundamental. Así es. Excelente. Nada, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para las notificaciones y nos vemos en otro episodio. Muchas gracias.